La vida de Carlos estaba llena de sueños e ilusiones en su juventud, pero estos sueños se veían frustrados porque él era una persona muy impaciente. Rápidamente perdía el control y caía en la desesperación porque no todo salía como él esperaba. En una ocasión, al leer su Biblia, se dio cuenta de lo importante que es la paciencia en todo cristiano y decidió orar para que Dios le diera paciencia ante toda situación en su vida. Pero a pesar de orar, sentía que no lograba ser paciente. Cierto día llegó un predicador invitado a la iglesia donde este joven se congregaba para compartir el sermón. Al terminar el servicio, aquel joven se acercó al predicador y le pidió que por favor orara por él. «Claro que sí», dijo el ministro. «¿Y cuál es tu petición?». A lo que Carlos respondió: «Quiero que Dios me dé paciencia para esperar en Él y no desesperarme en mis problemas». En aquel mismo instante el predicador comenzó a orar por él diciendo: «Señor, te pido que llenes la vida de este joven de pruebas, de tentaciones, calamidades, pobrezas y persecuciones». Al oír esa oración, Carlos interrumpió y le preguntó: «¿Por qué está orando para que vengan a mi vida todos esos males? Lo que yo dije es que necesito paciencia». En medio de las pruebas, las tentaciones, las calamidades, la pobreza y la persecución, Dios hace crecer la paciencia, respondió el predicador. En el mundo de hoy en día encontramos personas que, al igual que aquel joven, desean solamente cosas buenas, y no es que esté mal. Lo que pasa es que lo que no comprenden es que la vida, para poder crecer y aprender, se debe pasar por ciertas etapas de formación, donde nos queda la enseñanza que nos brindó un gran aprendizaje para saber cómo enfrentar los obstáculos que aparezcan en el camino. En Santiago capítulo 1 verso 3 dice: «Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia». Cuando nos enfrentamos a los tiempos difíciles y aparecen los peores problemas y parece que todo va de mal en peor, aún en medio de tristeza, dudas o temores, tenemos que saber que Dios todavía está a nuestro lado y pronto todo va a pasar. No debemos desistir. Dios está haciendo que crezca en nosotros la paciencia y al final veremos su fruto en nuestra vida. Hay una frase que dice: «Muchos piensan que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es la forma de cómo nos comportamos mientras esperamos». Y es que en la vida la impaciencia da su fruto, pues conduce al estrés, al enojo y frustración. Por ello damos gracias a Dios, los que hemos nacido de nuevo, pues ya no estamos bajo el dominio del viejo hombre, porque tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, y por ello tenemos la fortaleza del Señor para responder con paciencia y en completa confianza ante cualquier adversidad de la vida que se nos presente en el transitar. Es que la paciencia no es algo que aparece repentinamente en nuestra vida de un día para otro. Es parte del fruto del Espíritu Santo, que tiene un proceso de desarrollo y perfección. En el libro de Romanos capítulo 8 verso 25 dice: «Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia». Y en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, el apóstol agrega: «El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan». Dios ha tenido paciencia para con toda la raza humana. Por ello envió a su Hijo al mundo, para que lográsemos alcanzar la salvación por medio del sacrificio que realizó Jesucristo en la cruz del Calvario, y así brindarnos el perdón de pecados a cada ser humano que le recibe en su corazón como Señor y Salvador personal. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personas que se caracterizaron por su paciencia frente a las pruebas. Job es una de las mejores historias de un hombre que actuó con paciencia.
Santiago capítulo 5 verso 10 y verso 11 menciona a Job y también a los profetas cuando nos da ejemplos de cómo debemos actuar cuando estamos en situaciones difíciles, pues describe lo siguiente: amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. En la palabra tenemos muchas promesas que son nuestras. Por ello debemos siempre mantener la confianza de que Dios nos ayudará en todo para salir adelante. Solo debemos ser pacientes y saber esperar. El salmista declara: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Dios está de tu lado. Dios se acuerda de ti y sabe y comprende todo aquello que estás enfrentando, y su diestra se extiende para ayudarte, para socorrerte y para sacarte siempre hacia adelante. Confía plenamente que Dios va de tu lado. Muchas bendiciones y hasta la próxima.